buenas familias, bienvenidos a Ner Jamaica. Están con Marmaster en Hip Hop 360 grados en el Balcón de Europa. Un lugar súper guapo. Os recomiendo visitar. Haciendo un poquito de promo para el pueblo, para mi gente. Siempre me gusta echar un cable a los míos. Vamos a hablar sobre mezcla y vamos a hablar sobre cuestiones polémicas, controvertidas. Como a mí me gusta, siempre voy a tratar temas que los demás no tratan y voy a dar valor a aquellos que los demás no valoran y voy a quitar valor a aquellos que se valora mucho dentro de las redes de YouTube. Lo que se valora mucho siempre son las cuestiones técnicas, ¿no? La gente quiere saber cómo se comprime una voz de hip hop, ¿no? Cómo se comprime una voz, cuánto es el ataque, cuánto se pone de release, cuánta reducción de ganancia tengo y qué compresor uso. La gente quiere saber cómo se ecualiza el máster en una producción de hip hop, ¿no? Si hago un corte en 30 decibelios, si realzo en 16 kHz 4 o 5 dB para dar brillo, si recorto un poco en la zona de medio grave para quitar barro, suciedad. La gente quiere saber qué tipo de reverberación se mete en una voz, si tiene que meter una plate, si tiene que meter una HAL de convolución, qué tipo de plugin, qué plugin utiliza. La gente quiere métodos fijos, la gente quiere soluciones rápidas y las soluciones rápidas están bien, para una situación concreta, pero en el mundo de la mezcla las situaciones concretas no existen, porque cada vez que grabo a una persona resulta que es una situación diferente, porque nada tiene que ver una voz que está cargada de medio grave con una voz que no empieza a reproducir frecuencias hasta los 150-200 Hz. Nada tiene que ver una cosa con la otra, nada tiene que ver esa voz que no empieza a reproducir frecuencias hasta los 150 Hz, no tiene nada que ver esa voz en una producción de trap, en una producción de los años 90, que en un tempo de 60 o 70 BPM o un tempo de 115. Nada tiene que ver, ni siquiera la misma voz en canciones diferentes se mezcla de la misma forma. Entonces, ¿yo cómo te puedo decir cómo tienes que hacer uno de estos trabajos si realmente no me estás hablando de ningún caso concreto? Yo te puedo dar soluciones concretas para casos concretos, pero eso está fuera de lugar porque tendría que dar una solución para cada una de las mezclas de cada una de las personas que me preguntan. Entonces, la pedagogía en el mundo de la mezcla no va tanto sobre esto. Lo que tú tienes que enseñar a un alumno, lo que tú tienes que enseñar a una persona que quiera aprender a mezclar es un método que tenga un sentido lógico, es decir, tienes que enseñar un proceso de mezcla que comienza en un punto y acaba en un punto. Tú tienes que enseñar a la persona cómo se coge la mezcla por los cuernos, ¿vale? Es decir, cuando te encuentras con un material, ¿qué es lo que hace? Pues mira, lo primero que tienes que hacer es analizarlo, sí o sí. No es una cosa que tú puedas prescindir de ella, decir, bueno, no, hoy no voy a analizarlo, no, esto no funciona así. Tú tienes que coger el material sonoro, sentarte y escucharlo y decir, ¿qué necesita esto? ¿Qué le sobra a esto? ¿Qué le falta a esto? ¿Vale? ¿Qué elementos realmente pueden tener un atractivo grande para el oyente y qué elementos realmente no aportan nada más que confusión? ¿Vale? ¿Qué elementos no aportan nada más que sobreinformación? ¿Vale? Porque la capacidad que tiene tanto el oído humano como el cerebro de recibir información es limitada. Tú no puedes meter por la boca una manzana detrás de otra sin parar, no, te puedes comer X comida, pues puedes procesar X información. Si yo me pongo a lanzarte mensajes con palabras y con tecnicismos que tú no comprendes uno detrás de otro, llega un momento en que tú apagas el vídeo porque no puedes más, porque no te estás enterando de nada, que eso es lo que pasa cuando uno va a una clase donde el maestro verdaderamente no le interesa lo que está transmitiendo a los alumnos, ¿no? Sino que solo le interesa soltar el chorro de información que tiene porque no se preocupa por encontrar un método para enseñar, un método de enseñanza, ¿no? Pues yo voy a hablar de método, que es lo que a mí me preocupa y es lo que yo siempre enseño a mis alumnos en los cursos y es lo que yo procuro de transmitir también en los videotutoriales. ¿Cuál es la importancia que tiene el método? La importancia que tiene el método es que una vez que tú lo vas repitiendo, ese método se convierte en algo automático. Y una vez que tú automatizas, entonces queda espacio para la creatividad. Cuando tienes espacio para la creatividad, tienes espacio para ser tú mismo. Y cuando eres tú mismo, entonces cuando encuentras tu sonido. Y esta es la clave de todo. Si tú quieres tener un lugar como mezclador,
tú tienes que tener algo, tienes que tener algo que vender, tienes que tener algo para ofrecer. Y lo que tú puedes ofrecer es tu sonido, una manera de sonar. Puedes llamarlo, si quieres, sonido Chicago, puedes llamarlo sonido Nueva York, puedes llamarlo sonido Los Ángeles, pero tú tienes un sonido que es el que presentas, ¿vale?, a las personas que vienen a tu estudio, o es por lo que te contratan las personas que vienen a tu estudio, porque les gusta cómo tú suenas, ¿no? Pues para tú tener un sonido determinado, tú tienes que tener un método. Y para tener un método tienes que entender cómo es el proceso lógico de mezcla. ¿Qué significa esto? Os pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, tú cuando empiezas a mezclar, sabes que vas a tener que crear una perspectiva, tienes que jugar con la profundidad, ¿no? Hay elementos que están más cerca tuya, hay sonidos que aparecen más cerca y hay sonidos que aparecen más lejos y más lejos y más lejos y más lejos. Esta es la forma con la que tú le das importancia a una cosa más que a otra, ¿no? Aquello que aparece más cerca, pues se le puede prestar más atención, y aquello que parece más lejos, pues se le presta menos atención. De esa forma, si hay algo interesante que mostrar dentro de la producción, pues uno lo pone cerca. Al igual que una tía, si tiene unos ojos bonitos, pues se pinta de una determinada manera para que tú le mires los ojos. O un colega que se pone un tatuaje, se lo pone en el cuello porque le gusta su cuello, ¿vale? No se lo pone en la tocha, porque la tocha que tiene parece un papagayo, y no se lo pone en la tocha porque le van a mirar la nariz que tiene y no le gusta su nariz, ¿no? Se lo pone donde le gusta. Pues igual, en la mezcla tú tienes que poner una serie de cosas en determinados puntos porque te interesa que estén ahí. Para tú saber que te interesan, primero has hecho un análisis y has valorado. Hostia, esto la verdad es que no suena muy bien, este bajo no tiene muy buen sonido, pero qué buena interpretación, ¿vale? No todo es el sonido, qué buena línea, qué interesante suena, qué groove tiene, qué música. A lo mejor no suena muy bien, pero es una interpretación genial. Pues eso tú lo has escuchado, lo has valorado y vas a ponerlo adelante, porque sabes que eso vale, porque sabes que ahí está la magia de la canción, porque sabes que ahí tienes algo que va a hacerla diferente a otros temas. Ahí, ¿vale? Primero has analizado, y una vez que tienes esto, dices, bueno, pues voy a hacer mis planos sonoros. ¿Cómo puedo crear un sentido de la perspectiva? Bueno, lo primero que tienes que hacer es, para poder tener 6 planos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para poder tener un plano 6, tienes que tener un plano 1. Si tú no pones el plano 1 primero, ¿cómo pones el plano 6? ¿Vale? ¿Cómo creas esa línea hacia atrás si tú no tienes el plano 1? Si tú pones, y tú estás pensando que el plano 1 es este que hay aquí, ¿vale? En el momento que pongas un sonido que suena más fuerte, este ya no es el plano 1, es el plano 2. Entonces, tú lo primero que tienes que hacer para crear profundidad es poner el primer plano. Una vez que tú estableces el primer plano, tú podrás poner el segundo. Y ahora dices, ¿cómo pongo yo un primer plano? Pues el primer plano, evidentemente, es el sonido que suena más fuerte, ¿vale? Es el sonido que está más adelantado dentro de la mezcla. ¿Cuál es el sonido que suena más fuerte? Tú has analizado, has escuchado la producción y sabes que estás haciendo música hip hop, que los sonidos con más energía son el bombo y el bajo. Entonces, ¿por qué? Porque tienen frecuencia grave, pues tú vas a poner el bombo. ¿Cuánto volumen le doy al bombo? ¿Cómo establezco ese primer plano? ¿Dónde lo pongo? Pues lo vas a poner con un volumen suficiente como para que te quede un headroom determinado, como para que te quede un espacio determinado para poner el resto de instrumentación, que tú ya sabes cuál es, ¿vale? Tú pones el bombo y dejas un poquito de espacio, porque ese espacio lo van a rellenar los siguientes planos, ¿vale? Entonces, si tú no pones el bombo, no puedes poner los siguientes planos. Tú tienes que poner primero tu bombo, que es el sonido con más energía, que es el sonido más adelantado. Ese bombo tiene que dejar X espacio de headroom, que lo podrás medir con un analizador de espectro. Pues tú sabes que si vas a acabar la producción en torno a menos 9 decibelios de RMS, menos 10 decibelios de RMS, pues ese bombo puede estar a menos 18, menos 19, menos 20. Entonces tú levantas el fader hasta que ese bombo tiene una energía, pues aproximadamente entre menos 20 y menos 18 dB de RMS. Tú sabes que ahí te queda espacio suficiente como para colocar el resto de instrumentación que van a hacer que finalmente la producción acabe teniendo menos 12, menos 9, menos 10 dB de RMS, ¿vale? Sabes el espacio que estás dejando, porque sabes cuánto ocupa el bajo y cuánto ocupará el resto. Ya masterizado el tema te quedarán esos menos 9 decibelios de RMS. Una vez puesto el bombo, ese primer plano está, a partir de ahí todo lo que pongas que esté detrás de ese bombo será un segundo plano, todo lo que pongas después del segundo plano será un tercero, y vas creando profundidad. Mientras más oído tienes, más capacidad tienes de oír distintos planos. Una persona sin entrenamiento auditivo a lo mejor escucha 5 planos, y una persona con entrenamiento auditivo escucha una profundidad enorme, ¿vale? Pues esto forma parte de un método lógico, forma parte de un sistema, ¿vale?, que tú tienes que automatizar, y tú todas las mezclas las empiezas de esta manera.
empezando todas las mezclas de esta manera, tú sabes cuando estás empezando que vas a acabar bien, ¿vale? Y lo haces seguro, lo haces de forma automática, lo haces de forma automática. Después tú decidirás si ese bombo tiene más subgrave, menos subgrave, si ese bombo se comprime, se le da más pegada, menos pegada, si se pone en mono o se hace un juego con delays para que quede estéreo. Estas son cosas que varían en cada mezcla dependiendo de lo que tú estés buscando, pero siempre están manteniendo este sistema lógico. Pues hay toda una serie de normas, hay toda una serie de lógica en cada uno de los métodos que son diferentes según los ingenieros de sonido, y esa serie de normas son las que te permiten a ti que no tengas que pensar cómo se mezcla. Lo único que tienes que pensar es cómo quiero mezclar, cuál es mi pintura en esta ocasión, ¿no? Siempre una y otra vez cómo hago esto, cómo hago esto, cómo hago esto en un sentido técnico. No, el sentido técnico tú ya sabes cómo se hace el proceso, tú sabes cómo se hace la ecualización, que también tiene un proceso. Primero se quita lo que no quiere, y una vez que has quitado lo que no quiere, igual ahora vemos si hace falta añadir, porque a lo mejor querías añadir brillo y si eso se solucionaba quitando un poquito de medio grave, porque quitando un poquito de medio grave queda un poquito más de energía por arriba. Entonces a lo mejor no es necesario añadir, sin embargo sí era necesario quitar. Por eso primero quito y luego, si hace falta, añado. Pues cuando ecualizas hay un proceso, cuando comprimes hay un proceso, cuando haces una reverb hay un proceso, ¿vale? Si tú vas a hacer reverberación, lo primero que tú haces es enviar señal a través de un bus a un canal auxiliar donde tienes un reverberador. Una vez que tú añades y dices cuánta reverberación quiero, ¿vale? Pues has enviado a esa reverb, y ahora resulta que a lo mejor lo que tienes que hacer es quitar un poquito de cola. ¿Por qué? Porque esa cantidad de reverberación es la adecuada, sin embargo la reverb está demasiado densa porque tiene mucha cola, está dejando mucho sonido en el aire, mantenido, sostenido, y a lo mejor esa cantidad es la adecuada, pero bajándole un poquito la cola. Y ahí más o menos ya te va cuadrando, dices, le quito un poco, le envío un poco menos, le quito un poco más de cola, no me gusta así, pero sé que yo ahora, metiéndole un ecualizador y quitándole un poquito por arriba, quitándole un poquito con un low pass, ¿vale? Restándole un poquito de agudo, eso se va a echar un poquito hacia atrás y ya no me va a tapar la voz. Sabes que primero has enviado, sabes que después has quitado la cola, sabes que después has ecualizado y has quitado todo lo que te ensucia por abajo y la has movido un poco hacia atrás, ¿vale? Y una vez que tiene eso, dice, bueno, me falta darle un toquecito con el pre-delay, porque está, cada vez que suenan las consonantes de la voz, al mismo tiempo está sonando la reverb y se está comiendo la dicción de la voz se queda ininteligible porque la reverb se superpone a la propia consonante. Entonces con un poquito de pre-delay distancio la reverb un poco hacia atrás y ya primero suena la consonante y luego la reverb. La consonante siempre está antes, por lo tanto la voz se queda delante de la reverb. Ese proceso tú lo haces de una forma ordenada y llega un momento que haces la reverb en 5 minutos. ¿Por qué? ¿Sabes? Primero escojo tipo de preset, quiero un poquito de brillo, escojo una plate, envío, ¿cuánto? Pues yo sé que más o menos siempre en torno a menos 12, ¿verdad? Envía, añades la cantidad de reverb que quieres, rebajas la cola, haces la ecualización, haces el pre-delay y listo. Pues así con todo, desde el principio hasta el final lo haces todo con un proceso lógico. Cuando tú automatizas ya te quedan las decisiones creativas, que son las que tú tienes que decidir en cada caso. Nunca más tienes la sensación de tener que preguntarte cómo se hace una reverb, cómo se hace una compresión, cómo se hace una ecualización. Tienes tu método, ¿vale? Y lo aplicas en cada caso y dejas espacio para la creatividad. Para eso hay que automatizar. Y esto tiene mucha importancia. Cada uno tiene que encontrar su propio método. Yo tengo el mío, que es el que explico en mis cursos. Yo en mis cursos explico un método. Cómo se empieza una mezcla, cómo se acaba una mezcla, todas las etapas de la mezcla, todos los procesadores y herramientas que se utilizan. Cada una tiene su propio método, sus micrométodos. Y de todo esto es lo que se habla, ¿vale? Después, en cada canción se hará de una forma diferente, vamos a estar con la mente abierta, vamos a escuchar mucha música, porque la música nos da un lenguaje que es el que nosotros luego aplicamos. Si tú has escuchado mucha música, cada vez que tienes una canción dices, hostia, podíamos mezclar el bajo como lo mezclaron los Rolling en este tema, o podíamos mezclar la voz como suena pues Henry Lamar aquí, o podíamos mezclar la voz como suena A$AP Rocky en este tema, o podíamos darle un sonido rollo Jay Dilla, o podríamos hacer algo más popero, pero todo eso es parte de tu bagaje musical, ¿no? Si tú conoces música, pues tú todo eso lo tienes a la mano. Cuando escuchas dices directamente esto es lo que quiero. Entonces aplicas tu método para conseguir ese resultado, ¿no? Señores, la importancia del método. Cada uno tiene que encontrar el suyo. Yo enseño uno, ¿vale? Y ese método
Ya os digo que los mismos alumnos míos lo van variando en función de sus necesidades, porque lo que está claro es que cada persona tiene unas necesidades diferentes, cada persona es de una manera, y a lo mejor yo soy muy ordenado en mi método y hay personas que necesitan un poquito menos de orden o un poquito más. Tú te vas a dar cuenta, pero tienes que empezar por alguno, y sobre todo tienes que darte cuenta de la importancia de tenerlo, ¿vale? Si no sabes de la importancia de esta cosa, realmente crees que la mezcla es algo muy complicado. Sin embargo, una vez que lo tienes en la mano y sabes que hay una forma de proceder que te garantiza unos resultados, pues a partir de ahí, en ese momento, tú empiezas a valorar menos todas estas pequeñas cosas técnicas y empiezas a valorar mucho el crear tu método, adecuarlo a ti y encontrar las cosas que te funcionen a ti, ¿vale? Ya os digo, lo importante es que tenga una lógica, que tú sepas por qué lo que estás haciendo y qué resultados te va a dar. No es lo mismo insertar un compresor después de un ecualizador que antes. ¿Por qué? Porque si tú insertas un ecualizador, por ejemplo, antes que un compresor, si tú tienes que hacer un retoque en la ecualización y le subes un pequeño bulto en 200 Hz, pues vas a hacer que el compresor comprima más. ¿Por qué? Porque el compresor estaba recibiendo una entrada, un nivel de entrada X. Cuando ha subido en el ecualizador que tienes antes, ha subido el nivel de entrada, por lo tanto ha aumentado la reducción de ganancias. Tú tienes que saber esto, ¿vale? Y todo esto, ya te digo, hace falta orden, proceso ordenado y método cada uno que vaya buscando el suyo. Yo con los tutoriales lo que pretendo siempre es dar importancia a estas cosas más que a los aspectos técnicos, porque creo que son de vital importancia. Familia, os invito a hacer vuestro método, os invito, si queréis, a coger las cosas que yo voy proponiendo, pero os invito a eso, a que tengáis un proceso ordenado y lógico que os dé unos resultados que a vosotros os interese. Hay muchas maneras de pintar un cuadro. No tiene nada que ver un Miró con un Picasso o con un Dalí o con un Velázquez. No hay una forma de trazar una línea, no hay una forma de dar color, no hay una forma de nada que sea única y universal. Hay muchos métodos y cada uno da unos resultados diferentes. Yo os hablo hoy de la importancia de que encontréis vuestro método, de que automaticéis todo el proceso de mezcla, de que no os vayáis por las ramas, cada vez que mezcláis lo hagáis de una forma diferente, no. Encontrar una forma que os funcione y practicarla, automatizarla, y cuando la tengáis asimilada, pues la valoráis y veis si todo funciona bien y la seguís valorando, la seguís utilizando, y ese es vuestro método y ese es vuestro sonido, ¿vale? Venga, fuerte abrazo, nos vemos, compadre.